Ya. Esta es la historia de una familia española. Una madre con 5 hijos. Sus nombres, la madre Basilia, y sus hijos, Amelia, que es quien soy yo la que estoy narrando La historia. la historia, la mayor de los 5 hijos. José, Manuel, Ramón y Julio. Durante 3 años sufrimos la guerra civil española. En esa época, yo, quien está narrando, tenía 12 años de edad y era la mayor de 5 hermanos. ¿Qué año fue la guerra? Empezó en 1936. ¿Y actualmente qué edad tiene usted? Actualmente tengo 88 años. En cuya guerra, después de 3 años de guerra, aguantando bombardeos día y noche y pasando necesidades porque escaseaba la comida, escaseaba todo, no pudiendo siquiera ir a la escuela, porque cuyas escuelas fueron cerradas a causa de los grandes bombardeos. Salimos huyendo de esa guerra. Después de perder esa guerra, nosotros los republicanos, nos tocó salir huyendo, cada quien para donde pueda. Nosotros salimos huyendo para Francia, que era la frontera que más cerca nos quedaba. Salimos en un tren de carga, cuyo tren de carga, a la media hora de haber arrancado, unos soldados lo pararon porque necesitaban la locomotora del tren para ellos salir huyendo, que tenían más peligro porque eran hombres militares y estaba en riesgo sus vidas. Se llevaron la locomotora y quedamos nosotros ahí. Con la suerte que media hora más tarde llegó otro tren de carga, quien nos dio cobijo para que nos subiéramos y siguiéramos camino en él. Pero yo desgraciadamente me tocó que cuando subimos al tren se nos había quedado en el otro vagón una maletita. Mi madre, como yo era la mayor, me mandó que fuera a buscar la maletita, se había quedado. En ese mismo instante arrancó el tren con mi familia y yo quedé sola en ese desierto, con otras personas más que no habían cabido en el tren y se tuvieron que quedar también. Con la suerte que me encontré ahí con unos vecinos que me dieron el consuelo de que me quedara con ellos hasta que pudiéramos ir a Francia para solicitar a mis padres. Mi padre había sido evacuado de un hospital porque se encontraba, en los momentos de la retirada, se encontraba hospitalizado y lo sacaron en ambulancia para Francia. Ahora, ¿cómo continúo? Me quedé en el tren. A la media hora de estar yo ahí con esos vecinos con quien me encontré, llegó un hermano mío a buscar, que mi madre le había hecho bajarse en la primera estación para que me fuera a buscar y nos encontráramos después en Gerona, que era el destino para donde iba el tren
donde mi madre y mis hermanos iban. Junto con mi hermano nos detuvimos ahí en la carretera donde había una alcabala de la guardia de asalto. Porque tengo que decir que mi padre también era militar, era guardia de asalto. En cuya alcabala pasó un camión y nos dieron una cola. En ese camión nos llevaron hasta Gerona. Llegamos a las 8 de la noche a la estación del ferrocarril de esa ciudad. Ahí nos cansamos de buscar a mi madre y no la encontramos. Entonces nos aconsejó un vigilante que fuéramos, que a 500 metros de la estación del ferrocarril estaban socorriendo a todos los emigrantes con comida y cobijo. Nos fuimos para allá y efectivamente pasamos la noche ahí y nos dieron algo de comer. En lo que amaneció, nos volvimos a ir a la estación del ferrocarril a ver si encontrábamos a mi madre y mis hermanos. Llegamos y no la vimos por ninguna parte. Pero en ese momento venía llegando un tren, en cuyo tren venía mi madre con mis hermanos, que venía con muchas horas de retraso. Y habíamos llegado nosotros primero que ellos. De ahí, después de abrazarnos y llorar bastante, nos dirigimos otra vez a la delegación del norte donde nos habían dado cobijo esa noche. Allá nos volvieron a dar comida y nos proporcionaron una cola en un camión hasta más adelante, en dirección a la frontera. Allá nos anduvimos como una hora en el camión, fue como una hora de cola que nos dieron en el camión, porque el chofer nos dijo, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, porque aquí nos desviamos, hasta aquí nos podemos dejar. Ahí nos dejaron. Había una casa abandonada donde había mucha gente haciendo fogatas. Ahí nos metimos, hicimos fogata también. Y en una lata que llevábamos con unas lentejas, un saquito de lentejas que mi madre había sacado, ahí conseguimos un poquito de agua y cocimos esas lentejas en agua y nos las comimos. Perdón, ¿la guerra duró qué tiempo duró la guerra civil de España? 3 años, 1936, 1939. ¿Y después que terminó la guerra, qué sucedió en la guerra? No, pues terminó la guerra y los que éramos contrarios al franquismo fuimos los que salimos huyendo, que corríamos peligro. Y los que eran franquistas, que eran de derecha, se quedaron allá esperando el gobierno del general Franco. Pero los contrarios tuvimos que salir huyendo. Unos huimos para Francia, otros huyeron para la Argentina, que también abrió las fronteras, otros para México, que también les abrió las fronteras. ¿Y en qué año llegó usted aquí a Venezuela? No, nosotros llegamos a Francia, que fue el primer país donde vivimos 10 años. Ah, porque estuvieron 10 años en Francia. En Francia. Después de llegar a Francia. Sí, ¿Pudieron reunirse con tu papá? Estuvimos primero, llegamos a Francia y estuvimos 13 meses en un campo de concentración. Que el gobierno tenía que meternos a todos, porque ¿dónde iba a meter tanta gente que le llegaba de golpe? El gobierno francés tenía que meternos provisionalmente
en campos de concentración mientras iba consiguiendo los familiares y uniendo familias. Ahí estuvimos 13 meses. Después de 13 meses de campo de concentración, pudimos, el gobierno, por intermedio del gobierno, pudimos comunicarnos con mi padre. Y a los campos de concentración de los hombres iban compañías de trabajo a buscar obreros para trabajar. Entre esos obreros sacaron a mi padre. Y el dueño de esa empresa que contrató a mi padre para trabajar se hizo responsable, se hacía responsable por los familiares de esos obreros. Y entonces le hacía la petición al gobierno para que esos familiares fueran puestos en libertad, sacados de los campos de concentración, que la empresa se hacía responsable de ellos. Y así nos fueron sacando. Después de 13 meses, mi padre trabajando ahí, alquilamos una casa, mi madre y yo trabajamos en una, como yo era una mayor de 5 hermanos, tenía que ayudar a criar a los otros 4. Entonces mi madre y yo trabajamos en una fábrica de colchones. Y los colchones eran para los soldados, se hacían para los soldados que estaban combatiendo. Porque resulta que se me olvidaba decir que nosotros llegamos a Francia en el 1939 y antes del 1940 estalló la Segunda Guerra Mundial. Que esa es la Segunda Guerra que tú me decías de que yo viví. Que habías vivido. O sea, primero la civil de España y después la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Donde estaba involucrada Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos en esa Segunda Guerra Mundial. Que esa usted también tiene su experiencia con respecto a... Tengo mi experiencia porque resulta que nosotros salimos del campo de concentración y después de estar ahí trabajando y como al año, los alemanes invadieron Francia. Entonces, nosotros, como ya veníamos de una primera guerra y sabíamos lo que era, mi padre dijo, vamos a trabajar la agricultura, que allá no vamos a pasar hambre, ni vamos a tener bombardeos, porque el interior del país no lo bombardeaban, porque no había ni fábricas de aviación, no había objetivos. No habían objetivos militares. No habían objetivos militares, exacto, que era lo que ellos buscaban bombardear. Ajá. Entonces el campo no lo bombardeaba. Entonces mi padre, que leía mucho el periódico, vio un señor que estaba necesitando una familia para trabajarle una finca que había comprado. Y el señor ponía todo y la familia lo que íbamos a poner era la mano de obra. Y así, a fuerza de trabajo. Sí. Y así lo hicimos. Mi padre se entrevistó con el dueño de esa finca y llegaron a un acuerdo y nos fuimos a trabajar la agricultura, donde estuvimos 8 años trabajando la agricultura, hasta 1948. Estuvimos trabajando agricultura ahí y por lo menos ahí sembrábamos y cosechábamos para comer. Eso eran viñedos, lo que había era puro viñedo. Ahí se cosechaba el vino y se le vendía el vino al gobierno. El mismo gobierno nos compraba el vino. ¿Y en ese entonces dónde era que vivían ustedes? ¿Dónde se hospedaban? Vivíamos en el Medoc, Gironde, se llamaba de Mulís. El pueblo se llamaba el pueblo de Mulís, Medoc, Gironde. Ahí era donde vivíamos. A media hora de la capital, que se llamaba Burdeos. Vivíamos nosotros. Ahí vivimos 8 años.
trabajando la agricultura y viendo los bombardeos de lejos, porque ahí cuando bombardeaban Burdeos, que era la capital, que era donde había objetivo, desde el parque de la casa donde nosotros vivíamos, sentíamos las bombas que estaban cayendo allá y veíamos los fogonazos cuando la bomba, pero nosotros quedábamos lejos, a nosotros no nos tocaba, Por suerte. por suerte. Y entonces, ¿duró hasta qué año la guerra esa? Esa guerra duró 6 años, 6 años. pero los alemanes invadieron Francia y estuvieron en Francia poco tiempo, apenas año y medio, porque al año y medio intervinieron los ingleses, les hicieron un desembarco por Normandía y sorprendieron a los alemanes, tuvieron que salir huyendo, que fue los ingleses quienes sacaron a los alemanes de Francia. Y ya ahí para ese entonces empezó Rusia a atacar a Alemania. Correcto. También, Ajá. y los alemanes empezaron a retroceder, hasta que por fin Hitler Desaparece. desaparece, se empiezan a correr los rumores que Hitler estaba desaparecido, no sabían si lo habían matado en un bombardeo, no sabían qué había pasado, hasta que por fin se dijo que se había suicidado. De ahí, después de estar viviendo 8 años en Francia, a causa de la guerra, se empezó a poner también todo caro, mucha escasez de trabajo. Fue cuando mis padres resolvieron venirse para Venezuela, por medio de unos amigos que ellos tenían de allá de Francia, que se habían venido primero para Venezuela y tenían un negocio en El Tejero, estado Monagas, un restaurante. Ellos se comunicaban con mi padre y le propusieron a mi padre que si se quería venir, ellos tenían pensado dejar ese negocio para irse para Caracas, a poner el negocio en Caracas. Que si mi padre se animaba a venir, ellos le acreditaban el negocio, le daban facilidad para que lo pagara. Y mi padre se arriesgó y se vino. Se metió a navegar en un barco panameño y llegaba a Francia. Y iba a Francia y iba a Estados Unidos y a Suecia. En uno de esos viajes mi padre se metió a trabajar. Cuando llegó el barco a Estados Unidos, se desembarcó y se vino para Venezuela, junto con un hermano mío que navegaba con él. Se vinieron para Venezuela a hacerse cargo del negocio que el amigo les estaba acreditando. Y de ahí mi padre nos fue mandando a buscar, mandó primero a buscar a mi madre y a mi hermano menor. Quedamos en Francia, otros 2 hermanos míos, una cuñada y yo. Después me mandaron a buscar a mí. Después mandaron a buscar al otro hermano mío soltero. Y después el otro hermano casado se vino por su cuenta con su esposa. Y así fue que trabajamos el negocio ese que mi padre le habían acreditado. Se lo habían acreditado, el negocio valía 40.000 bolívares. En aquella época. En aquella época, pero el rancho donde estaba el negocio, porque era un rancho de Bajareque, no era propio, ese sí había que pagar el alquiler. Se pagaban 300 bolívares mensuales de alquiler y 6.000 bolívares mensual había que pagarle a la gente que nos lo habían acreditado.
¿A qué edad se vino usted para acá, para Venezuela? Me vine de 15 años. Y la guerra civil de España duró los 3 años que duró, y después en España que No, entró a gobernar el gobierno de Franco, entró la dictadura de Franco, que duró, la dictadura de Franco duró, yo creo que Franco se murió en el 1936. Nosotros nos fuimos para España, para Caracas. En el 76. Duró de 1939 a 1974. Por la dictadura de Franco, porque se murió. falleció el presidente. Falleció Franco y le entregó el poder al rey Juan Carlos. Pero cuando sucedió eso, ¿ya tú estabas aquí en Venezuela o estabas ya en España? Ya Cuando eso sucedió, nosotros estábamos en Venezuela. ¿Y los otros 2 hermanos tuyos se quedaron en Francia? No, todos se vinieron. Mis padres trajeron a mí, después trajeron a otro hermano soltero que quedó allá, y ya los otros 2 estaban aquí. Y el casado que se vino por su cuenta con su esposa y montó un negocio de restaurante también en el Tejero, en el estado Morales. En esa guerra civil de España, más o menos, ¿entre qué promedio oscila la cantidad de muertos que hubieron en esa guerra, que usted más o menos tenga conocimiento? No te sabría decir. Yo sé que en esa guerra civil de España mataron al esposo de una tía mía, lo mataron a tiros en presencia de ella. Ella era hermana de mi papá. A ella se la llevaron presa, recién embarazada de su única hija. Le cortaron el pelo al rape y les dejaron, porque eso lo hacía la dictadura de Franco, les dejaban un mechoncito de pelo así en la frente y le amarraban un lacito rojo. Como seña de que... Porque a nosotros los republicanos ellos nos llamaban los rojos. Claro, porque era socialista. Sí, nos llamaban los rojos. Entonces le dejaban un mechoncito de pelo y le amarraban un lacito rojo a todas las Para mujeres, identificarlas. a todas las mujeres presas, y para que se rieran de ellas. Después que las pelaban, le dejaban eso, entonces las sacaban para exhibirlas por la calle. Por pocas mujeres con el lacito rojo aquí, para que se rieran bastante de ellas. Allá esa tía mía, hermana de mi padre, cuando le llegó el tiempo de dar a luz, unas monjas, porque ella se había educado con unas monjas de jovencita, esas monjas fueron y hablaron con el gobernador para que le dieran permiso a esa presa para que saliera a dar a luz en el convento, para que la sacaran al convento para que diera luz ahí. Y entonces, por medio de esa palanca de esas monjas, sacaron a mi tía, dio a luz ahí en el convento, y por medio de esas monjas logró pasar el resto de los años de condena que le habían echado ahí en el convento con las monjas, y crió a su hijita. Cuando salió del convento, ya su hijita tenía 3 años, 3 añitos, que terminó su condena. Mi abuelo paterno, también en la toma de posesión de Franco, lo pusieron preso, y lo tuvieron preso como 2 años. A los 2 años, como vieron que era muy mayor y se les podía morir en la cárcel, fue puesto en libertad
Y efectivamente, antes del año falleció. Estaba muy viejito ya. Tenía 70 y pico de años. ¿Y Franco duró en el poder qué tiempo? Bueno, del 1939 a 1974, yo creo. Una pila de años. Y eso porque se murió, no porque Sí. entregó ni nada. Entonces, cuando estaba grave, llamó al rey Juan Carlos para entregarle el poder a él. El rey Juan Carlos lo aceptó, pero al año, tenía otra mentalidad política, porque era un hombre joven. Claro. Sí, Y las al ideas, año- las ideas eran diferentes ya. Sí, Ya eran no era tan... Y efectivamente, al año completico de haberle entregado el poder, entonces le dijo él a Franco que él sí recibía el poder, pero con una condición, que tenía que entregarle las cárceles vacías de presos políticos, que no quería recibir presos políticos en la cárcel. Entonces Franco les dio amnistía a los presos políticos. Le entregó el poder a Juan Carlos, y Juan Carlos, al año de estar en el poder, llamó a elecciones. Quien ganara derecha, ganara izquierda, quien ganara. Ganó un gobierno republicano, quien estuvo mandando, no me acuerdo cómo se llamaba el primer presidente, después de la caída El Partido Republicano. del partido, el segundo. O sea, que era de la derecha. No, republicano de los socialistas. Ah, porque los republicanos actualmente son de la derecha. Por lo menos en los Estados Unidos. El Partido Republicano de la derecha. No, de Estados Unidos, pero en España no. En España no era así. No, en España el partido de derecha era el partido fascista. El Partido Fascista y el Los Republicano fascistas, era y el los socialista. republicanos eran socialistas. Eran republicanos. más democráticos. Democráticos, Ajá. exacto, republicano era democrático. Está bien. En aquella época era así. Después de que ese primer candidato mandó su tiempo de gobierno, a los 4 o 5 años volvió a haber elecciones, que fue cuando las ganó el expresidente Felipe González, que fue un gran presidente. Encaminó a España un poco. Y así sucesivamente hubo gobiernos, después hubo un gobierno de derecha, que fue el del PP, que ganó ahorita las elecciones. El que ganó ahorita las elecciones en España. Pero el partido que está en España actualmente es un partido socialista. No, El de Zapatero. No, ese Ah, ya Zapatero terminó ahora. ya Zapatero terminó y perdieron Y perdió el Partido Socialista. entonces perdió, ganó el partido de derecha. Pero claro, no dictadura. Claro, Ya los correcto. partidos no tienen dictadura. Bueno, a lo mejor con Zapatero, ¿cómo le fue a España estos años? Zapatero no perdió mucho. Felipe, todo el mundo lo quería, hizo un buen gobierno. Pero a Zapatero, como le agarró la crisis esta económica, Perdió mucho voto. eso perdió, le hizo perder mucho. Me tocó vivir esos años en el interior del país trabajando la agricultura. Yo era la mayor de mis 5 hermanos y era la que tenía que ayudar a mi padre, quien labraba la tierra con un arado de mano y una yegua, y quien lo ayudaba, porque quien llevaba la yegua era yo, era la única que lo podía ayudar, a mi padre, con un arado de mano, porque no era como hoy en día, que hay instrumentos
modernos. Sofisticados. Sí, que se tocaban. En aquella época no. En aquella época teníamos que trabajar así y trabajar las siembras con azadones, cavando la tierra. Y así pasé yo 10 años de mi juventud. Bueno, y así hemos concluido Así, una larga hasta que historia. después de 10 años de juventud nos vinimos para Venezuela para continuar trabajando. Así hemos concluido. No les sigo más de esta historia porque es demasiado larga y llevaría mucho tiempo. Así se despide una inmigrante española de 88 años, quien vivió 2 guerras, la Guerra Civil Española, que duró 3 años, y la Segunda Guerra Mundial, que duró 6. Amelia Gómez, quien así se llama.